¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy lunes 10 de enero del año 2022. En Arequipa y en buena parte del sur del país el cielo está nublado. Se han presentado en los últimos días fuertes nevadas, sobre todo en las partes altas, en la carretera entre Puno y Arequipa. Felizmente no han ocurrido accidentes allí, pero hay una larga cola de vehículos varados porque la carretera prácticamente está intransitable. Y el SENAVI acaba de emitir un boletín meteorológico afirmando que a partir del 15 las lluvias se van a intensificar. A partir del 15, hoy estamos 10, es decir, dentro de 5 días. Cuidado con eso. Al respecto, han habido varios accidentes el fin de semana. Un tráiler boliviano se incendió. Otro vehículo chocó porque un tráiler invadió el carril contrario y chocó con otra unidad y murieron 3 personas, lamentablemente esto en Lomas. Cuidado, ¿eh? En otros datitos importantes, debemos indicar que hay la última cifra del COVID en Arequipa, hay más de 1000 casos por día. Y hoy el gerente ha anunciado algunas medidas y está pidiendo que se anulen, se cancelen todo tipo de evento masivo, como conciertos musicales y otro tipo de eventos. No sé qué decisión tomará la gerencia de salud, la gobernadora en funciones o el comando COVID. Dicho sea de paso, el comando COVID, ¿existe en Arequipa? Ya parece que hasta desapareció. Pero en fin, 1000 casos por día ya es una cifra preocupante solo en las últimas 24 horas en Arequipa. Bueno, ¿qué más? Como datos importantes, Arequipa y Moquegua completaron vacunación al 91% de los que acudieron por su primera dosis. Todavía hay un porcentaje ahí del 10 al 15% que o no ha recibido sus dos dosis o solamente ha recibido una. Y al respecto de las fuertes nevadas y lluvias en las partes altas, están causando la muerte de crías de alpacas en la zona de Crucero Alto. Bastante cuidado en ese sentido. Y para culminar este breve resumen de datitos, hoy fue sentenciado el periodista Christopher Acosta por difamación, porque él escribió un libro denominado Plata como cancha, de este señor Acuña, que es una tontería, ¿no? Yo no sé cómo pueden haber ese tipo de jueces, porque lo que escribió este señor periodista, Christopher Acosta, periodista de investigación de Frecuencia Latina, o de Latina TV, como ahora se le conoce, simplemente recopiló información que ya se manejaba en los medios de comunicación, e información que su propia esposa, la del señor Acuña, da, y él recoge esas informaciones que ya eran públicas. Es decir, ¿cómo puede haber un juez que pueda sentenciar a alguien que publica algo cuando ese alguien ha recogido solamente declaraciones de otra persona? En este caso de su esposa y de otras personas más. Eso simplemente no tiene lógica, ¿no? Ese es simplemente una estupidez jurídica. No sé cómo pueden haber. Felizmente que le han impuesto solamente 2 años de prisión suspendida y el pago de una reparación de 400.000 soles a favor de Acuña. Claro que ahora va a tener que apelar este periodista. Dicho sea de paso, hay otros también que están siendo acosados periodísticamente, como Pedro Salinas, Paola Ugaz, ¿no? Que están corriendo la misma suerte. Dicho sea de paso, el señor Acuña pedía pues una millonaria reparación civil, como si el señor hubiese sido pues agraviado en su más profunda personalidad o garantía. Pedía el pago de una reparación de 100 millones de soles como garantía. Ya pues, no caigamos en esas estupideces. Plata como cancha. Habría que investigar las universidades de Acuña, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, nuestra solidaridad para este periodista y a los colegas, que ciertamente en provincias hay varios, no solamente en Lima. Aprovechar este momento para también expresar nuestra solidaridad a los colegas. Vamos a ir a hacer una mención para luego volver con nuestro comentario central relacionado con Pedro Castillo y el gobierno. No aprende. Siguen las mismas torpezas del año 2021 y siguen los mismos desatinos.
este gobierno no se corrige e insiste en la misma figura, pese a que ellos dijeron en campaña que iban a privilegiar la meritocracia y no el amiguismo. Volvemos en instantes luego de esta mención. Ok, amigos, vamos a iniciar este comentario de esta semana, el primero de esta segunda semana de este 2021. Bueno, es lamentable que un gobierno que se decía se privilegiaba de ser el gobierno de los pobres y el gobierno que iba a privilegiar no el amiguismo, no al que venía e ingresaba por la ventana o que era amiguito de un funcionario para ingresar al Estado. Y lejos de eso, todos los nombramientos, desde el primer día de gobierno de este gobierno de Castillo, el comunero, el profesor Chotano, hayan venido en el mismo sentido. Y lo peor es que no hay corrección. La única vez que pudieron conversar un grupo de periodistas, no sé si inocentemente, que fueron a Palacio de Gobierno, les prometió que iba a dar declaraciones para este 2022. Y así como va, no creo que lo dé, ¿no? Fue una tontería que estos periodistas hayan ido a entregarse al poder. Pero en fin, ahora, nuevas patinadas, se insiste en lo mismo. Se pensó que en estos 5 meses de gobierno, pues, Castillo ya debería de empezar a cambiar, pero insiste en lo mismo, en no privilegiar la meritocracia, que él mismo lo dijo, ¿no? Recuerden, en el ascenso a militares, no va a haber amiguismo, va a haber meritocracia. Y si lo decía un profesor, obvio que uno podría tener cierta fe en esas palabras. Pero han pasado las semanas y los meses, y lo que hemos tenido de ministros, de funcionarios y ahora de asesores es una vergüenza, en la mayoría de los casos, salvo contadísimas excepciones, contadísimas. Y ahí está la tira de ministros incapaces que tiene este gobierno, de funcionarios que no han durado ni 24 horas, al señor de salud, que todavía no lo sacan, a este ministro Silva, que ha entregado la reforma del transporte y se quiere tirar abajo a la ATU en Lima, y donde ya ha metido gente en la Sutran. Se afirma que ya han sido retirados 22 gerentes en Sutran. Y así, una serie de funcionarios. Y digo que esto ha continuado porque en las últimas horas, como ustedes saben, se ha publicado la resolución ministerial, la 02 del Ministerio de Energía y Minas, donde se designa nada menos que al señor Salaverry, Daniel Enrique Salaverry, como nuevo presidente del directorio de Perú Petro, una empresa que tiene a cargo, que es diferente a Petro Perú, ¿no? Que es la empresa encargada de hacer contratos con consorcios internacionales para que vengan a explotar a nuestro país, ya sea en pozos de gas o de petróleo, ¿no? O sea, tienes que tener ahí pues una experiencia vasta, ¿no? No es suficiente que tú vengas con tu cartoncito de una universidad y digas, yo soy profesional ingeniero en petróleo. No, me tienes que mostrar que tienes experiencia.
Y obviamente el señor Daniel Salaverry pues no tiene ninguna experiencia en el cargo, hasta el punto que hoy mismo la Contraloría ha empezado y va a revisar este nombramiento. Es a todas luces una torpeza el nombramiento de Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro. La única experiencia que él tiene es haber sido alcalde ahí en el norte del país, no en temas petroleros, y haber llegado a ser presidente del Congreso de la República por cuestiones políticas, porque ustedes saben que así el fujimorismo lo propuso y él meses más tarde o semana más tarde terminó renunciando a las filas de Fuerza Popular. Es más, el artículo 13, reitero, 13, 1 y 3 del organigrama de Perú Petro dice que tienen los miembros del directorio fundado conocimiento y capacidad para ser nombrados como tal. Fundado conocimiento y capacidad en el desarrollo de este tema. Yo no puedo traer pues a un médico a Perú Petro, ni a un arquitecto, por más que tengan maestrías y doctorados, que pueden ser muy capaces en sus campos. Yo no puedo traer a un periodista para que ocupe el cargo de director de Petro Perú, porque tiene título en la Sorbona o en la mejor universidad de Brasil o de Estados Unidos. No, tengo que tener experiencia allí, en el campo petrolero. Así lo dice el artículo 13, fundada capacidad y conocimiento. No se trata de traer a cualquier fulano de la esquina por un acuerdo, porque el señor Salaverry, pues recordarán ustedes, apoyó al señor Pedro Castillo, seguramente por las broncas que tuvo con Keiko Fujimori. Bueno, ese ya es un criterio personal, evidentemente. Pero no hay capacidad, no hay conocimiento, no hay experiencia en el rubro, en el tema. No se trata que tengas un título, se trata que tengas experiencia, fundamentalmente. Y bueno, y no solamente ese hecho, ¿no?, que ya de por sí pues revela que el señor Pedro Castillo tira al tacho todo, ¿no? Porque yo no creo que no le digan los asesores, oiga señor, esto dice el artículo 13 de Petro Perú, de Perú Petro. Lea usted. No hay algún funcionario que le diga, oiga, estamos cometiendo un error ahí. Pero al margen de esta tropelía de nombramiento, está todo lo que ayer se ha dado cuenta en este programa de Mónica, Delta, donde un grupo de periodistas de investigación han denunciado la serie de cosas que están ocurriendo en el Ministerio del Ambiente, donde están tratando de meter gente no calificada, que no reúne los requisitos del caso, tratando de adecuar el cargo para que ingrese, tratando de meterlos por un lado, por otro lado, si que no metes acá, metes allá o más abajo o al costado. Son amiguitos, pues, son perulibristas o quizás chotanos. Pero esto no solamente ocurre ahí, ocurre también en Sutran, como les decía, ya han sido cambiados 22 gerentes. Ayer mismo o el fin de semana, en el diario El Comercio se daba cuenta que 13 integrantes de la FENATE, este sindicato de docentes del gobierno, han sido nombrados 13 como perfectos en todo el país. Recordemos que hay 25 regiones, por tanto hay 25 gobernadores. La mitad de ellos, casi 13, pertenecen al FENATE. Es decir, no tienes ninguna experiencia, pero bueno, ya eres del FENATE y te mereces un cargo. Lo propio ha pasado con este profesor en el Ministerio del Ambiente. No queríamos olvidar este caso. Se trata de un profesor cuya especialidad es razonamiento matemático, ¿no? Es profesor nada menos que del hijo del presidente de la República, Emerson López. El señor pues no tiene ninguna experiencia en temas ambientales, nada, cero. Su especialidad es razonamiento matemático. ¿Cómo no pueden nombrar a un señor que no tiene experiencia ahí y que seguramente tiene muchas limitaciones
para nombrarlo como asesor o funcionario en el Ministerio del Ambiente. Esto, además de todos los nombres que anoche se han dado a conocer, que la lista es larga. Bueno, encima de eso, todas las cosas que han ocurrido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Es más, el señor Silva, el ministro de Transportes y Comunicaciones, ha dicho que no le interesa la censura. Encima desafiante el señor. Bueno, a estas alturas realmente el gobierno hace pues todos los méritos como para que lo vaquen, ¿no? Ya el señor Castillo tiene 3 investigaciones hasta el momento. Uno por esta licitación de Petroperú, que ha sido anulada y que le favorecía nada menos que al amigo Abu Dayeb. La otra relacionada con este puente, donde está metida Carolín López, esta lobista, por 200 millones, ¿eh? Un sencillo. Y el tema de los ascensos militares. En 5 meses ya se ha ganado 3 investigaciones. Y yo quisiera ser puntual en este caso del que ya se ha hablado mucho, porque resulta que para algunos, y eso es también lo curioso de todo esto, dicen que el presidente de la República por su investidura no puede ser investigado. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público, ¿no? No puede ser investigado porque él es jefe de Estado. Y así lo dice el artículo 117. De tal manera que lo que ha hecho la señora Zoraida Ábalos es abrir la investigación y cerrarla en el mismo día, ¿no? Es una tontería, pero en fin. Pero fíjense, yo les voy a dar lectura al artículo 117 para que la gente sepa con claridad qué es lo que dice. Artículo 117 de la Constitución. Excepción a la inmunidad presidencial. Excepción a la inmunidad presidencial. Y el texto dice lo siguiente. El presidente de la República solo puede ser acusado. Solo puede ser acusado. No está hablando de ser investigado. Solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias y de todo tipo, por disolver el Congreso, salvo en los artículos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento de los órganos electorales. Solo puede ser acusado. No habla del proceso de investigación. Y yo no sé por qué la fiscal de la Nación comete esta ligereza de cerrar la investigación. La Constitución solo habla que puede ser acusado, es decir, la investigación tiene que caminar. Y en el momento en que se acuse, bueno, ahí se hará un alto y se suspenderá esa acusación cuando el señor termine su periodo, es decir, de aquí a 4 años. Solo de aquí a 4 años. De tal manera que esa es la situación. Bueno, esas son pues las cosas que ocurren en el Ministerio Público, en la Fiscalía, con una Zoraida Ábalos que defendió a capa y espada al señor Vizcarra. Dicho sea de paso, el señor Vizcarra en el ejercicio de sus funciones sí fue investigado. Y ahí hay un precedente. Algunos dicen, no, sí ha habido precedente. Y como les digo, el presidente puede ser investigado. Lo que no puede ser es acusado. Es decir, ya en la parte acusatoria eso se tiene que suspender. Pero puede ser investigado. La ley no hace una precisión en el tema. Y digo todo esto porque es lamentable que este gobierno siga insistiendo en estas torpezas, en estos graves errores. Hace poco, Vladimir Cerrón y la gente de Perú Libre se han reunido con el presidente de la República. Parece que ha salido humo blanco de ahí. No sabemos si cambiarán a Mirta Vázquez o algún ministro en los próximos días o semanas, pero estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. No hemos cambiado nada. Eso es lo que queremos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana, a la misma hora.